Ya, ok, Michelle, muchas gracias. Bien. Ok, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre los temas de lo que es un guión literario, bueno, y lo que es un storyboard, ¿ya? ¿De qué consiste estos dos puntos? Más que todo yo lo quiero tocar estos puntos ya que, como no sé si ustedes lo habrán visto sus trabajos, el Sí. trabajo final es la elaboración de un guión técnico, ¿ya? En donde vamos a hacer un cortometraje. Y dentro del guión técnico obviamente está el storyboard, ¿no? Y obviamente para hacer una película, un corto o un largometraje, necesitamos tener un guión literario, ¿ya? Por lo tanto, yo lo primero que quiero que ustedes aprendan en esta oportunidad, para que no se les encarame mucho al final todo, digamos, quisiera que ustedes comprendan lo que es un storyboard, para que ahí lo puedan implementar dentro de lo que es su guión técnico, y el guión literario obviamente también ya van a tener una base de qué es lo que consiste, ¿ya? Eh, a ver, en esta oportunidad voy a hablarle un poco de lo que es el guión literario. Un segundito, perdón. Siempre tengo percance con este. Ya, ahora sí. Ay, perdón, no compartí pantalla, ¿no? Segundo. Ok, ahora sí. Bien. Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que consiste un guión literario. ¿Ok? ¿Alguna vez alguien de aquí ha escuchado qué es un guión literario? ¿Saben? ¿Tienen algún No, concepto, una base? no dicen. Nada, nada. Bueno, entonces les explico un poco más o menos en qué consiste. El guión literario, eh, yo lo que trato ahora de que implementar este punto es porque, como les expliqué hace ratito, al final de las clases, al final del módulo, vamos a tener un trabajo final, ¿ya? Y ese trabajo final, obviamente, para hacer ese trabajo, necesitan hacer un guión literario. Por lo tanto, lo primero que quiero explicarles a ustedes es el guión literario y el storyboard. No debería enseñarles todavía por qué. Porque para hacer un storyboard, ustedes necesitan saber lo que son los planos y los ángulos. Y todavía no hemos hablado de ese tema, ¿ya? Vamos a hablarlo, creo que en unas 3 clases más adelante. Pero lo que quiero hacer es que más o menos que ustedes tengan una idea, una base, ya de lo que consiste un storyboard, y ya de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos escuchando de las clases, ya vayamos implementándolo, esto que estamos avanzando ahora, ¿ya? Eso es simplemente eso lo que vamos a hacer. Entonces, eh, obviamente dentro de los storyboard entran los planos, entran los ángulos, pero yo, como les digo, todavía no debería enseñarle, pero ya quiero que ustedes tengan por lo menos una base, ¿ya? Para que luego su idea o su trabajo que ustedes van a hacer, porque obviamente tienen que tener una idea de cuál va a ser su historia, digamos, ¿no? De qué va a consistir su cortometraje. Entonces ustedes tienen que tener una idea central, una idea base, ¿ya? Y en base a esa idea van a hacer su trabajo del storyboard, ¿ok? Pero en primer punto quiero que comprendan lo que consiste en un guión literario, que es lo fundamental y lo principal, ¿ya? Luego estos temas que vamos a ir hablándole ahora, vamos a ir mostrándole también unos videos para que ustedes vayan comprendiendo cómo se puede elaborar un guión literario, ¿ya? Y cómo se puede elaborar un storyboard. Es muy fácil, es muy sencillo, solamente tienen que comprender, y si es que no entienden algo me preguntan, ¿ya? Porque al final igual de todos modos, para que complementen su conocimiento, vamos a complementar con unos videos que tenemos ya con nuestra amiga Michelle. Entonces vamos a reproducirlos acá la plataforma, ¿ok? Bien, vamos a ver, hablamos sobre el guión literario como primer paso, ¿no? Un guión literario. Bueno, el guión literario es el primer paso en realidad para que nosotros podamos desarrollar o bien una película, o bien un cortometraje, o bien un largometraje, o bien cualquier producción audiovisual que nosotros vayamos a hacer, ¿ya? Siempre es importante que nosotros tengamos un guión literario. Más que todo en los trabajos que son como película, largometraje, cortometraje, no los programas televisivos todavía, porque dentro de un programa televisivo lo que necesitamos
son las pautas de las escaletas, de los guiones técnicos más que todo. Ya un guión literario no entra mucho en programas televisivos, pero sí el guión literario entra mucho en lo que son películas, cortometrajes, largometrajes y cualquier tipo de rodeo, ¿ya? Entonces, en el guión literario se detalla más que todo, ya las acciones de los diálogos de los personajes que nosotros vamos a implementar dentro de nuestra historia, que lo vamos a acompañar obviamente con las descripciones generales de los escenarios, ¿no? Del lugar donde vamos a hacer, los acontecimientos para los actores, la historia que se describe de manera de que resulte más o menos visible y que se pueda comprender lo que nosotros queremos expresar o lo que nosotros tenemos en mente, esa idea, por decirle la historia de cualquier historia, la historia de la Caperucita Roja, por decirlo, ¿no? Entonces nuestra historia nosotros la tenemos en nuestra mente y las otras personas que van a trabajar con nosotros no saben de qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer el trabajo. Entonces, por eso necesitamos hacer un guión literario para literalmente vayamos dándole las pautas, qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué es lo que está dentro de nuestra mente, ¿ya? Como nosotros somos los productores, entonces nosotros tenemos que tratar de que las otras personas que están trabajando con nosotros comprendan nuestro trabajo y sepan qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? El guión literario, por ejemplo, describe en detalle todo lo necesario para poder desarrollar una producción, ¿ya? Puede ser una producción cinematográfica, como les dije, una producción de largometraje, descripción de cada escena, ya los diálogos, las expresiones corporales de cada personaje que va a estar dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra producción, ya las locaciones, como les dije, los lugares que vamos a necesitar, las locaciones, los vestuarios, y etcétera, ya todo lo que nosotros vayamos a necesitar. El guión literario, por ejemplo, bueno, muchos escritores, antes de escribir un guión, desarrollan un tratamiento. En la esencia, digamos, es un relato de la historia que nosotros querramos hacer, donde se va a ampliar la información de cada escena, ya sin los diálogos, sin nada. Tiene el fin de entrar en detalle, pero bueno, esto no es muy importante, ya, pero sí, es bueno que ustedes lo entiendan, ya. Tiene el fin de entrar más que todo en el detalle antes de escribir el guión. Es como un hincapié para que nosotros vayamos a hacer nuestro guión, tener una idea y poder dársela al espectador a conocer, digamos, ¿no? A ver si todo funciona y no hay ningún problema, una incongruencia, digamos. Es más fácil modificar algo en 30 páginas que en 120, así que las personas que vayan a hacer un guión literario, lo que se recomienda es que antes piensen qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a escribir y qué es lo que tienen en mente para que pueda esa idea plasmarla en un papel, en una hoja de papel, ¿ya? Bien, el formato del guión literario, por ejemplo, es sencillo, ¿no? Es sencillo y se puede más que todo dividir en 3 bloques, por decirle, el encabezado de la escena, ¿ya? Su descripción y el diálogo de los personajes. El encabezado de la escena, su descripción y el diálogo de los personajes, que se describen en presente y en tercera persona, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a hablar sobre el primer punto, el encabezado de las escenas en el guión literario, ¿ya? Esta vez, más que todo, como está escribiendo el guión, se debe escribir siempre con una fuente, por decirle Courier, ¿no? Negrita cursiva, Courier, tamaño 12, aunque si está utilizando otra fuente no hay problema, ¿no? Pero es bueno que la letra sea visible y sea clara. Así que por eso yo les digo este tipo de fuente, ¿ya? El otro punto es la descripción de la escena en el guión literario. Este bloque describe la acción de las escenas de forma precisa, ¿ya? Así que los párrafos superen las 5 líneas, porque más que todo, digamos, lo que hacemos dentro de un guión es plasmar las ideas principales que nosotros tengamos acerca de nuestra historia, ¿no? Porque supuestamente nosotros somos los escritores, los que estamos escribiendo la historia, entonces plasmarla en el guión literario, las partes más principales, ¿ya? De la historia. Por ejemplo, a ver, recuerda bien siempre describir la acción del presente y en tercera persona, ¿ya? No importa el momento en que se vaya a transcurrir, solamente mencionar lo que se puede ver y escuchar, ¿ok? El diálogo de la escena en el guión literario, el punto 3, por ejemplo, el diálogo indica la palabra de los actores, qué es lo que tiene que decir, y lo escribe en minúscula. Y cada bloque es el mismo párrafo y hay que dividirlo. Esto yo se lo voy a mostrar en un video para que ustedes vayan
vayan aprendiendo cómo se tiene que elaborar en sí un guión literario y cuál es su formato, ¿ya? Hay otro punto importante también del guión literario en donde, por ejemplo, este aquí, este es un ejemplo de un guión literario. ¿Se puede ver? Sí se puede ver, ¿no? Sí. Sí, ya, ok. Esto, como ustedes ven, es una hoja, ¿ya? En donde está plasmada la idea del autor de la obra, ¿ya? Por ejemplo, pone guión literario de cualquier tema que ustedes quieran, guión literario de María, escena número 13, digamos, ¿no? Aquí como dice, y ahí escribe. A medianoche llega a la mente de Efraín la voz del padre diciendo, dice, levántate María, y tal, 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 ¿ves? Y toda su frase hasta el punto, y abajo ya pone los personajes que van a estar, por ejemplo, el doctor, lo que dice el doctor, María, lo que dice María, Efraín y así. Todo está literal, como se puede ver, como se puede observar aquí. A ver, está literal, ¿no? No hay nada de, no hay nada de ángulos, no hay nada de storyboard, no hay nada de cuál es el plano, primer plano, no hay nada de sonido, nada, nada. Solamente todo es literal, ¿ya? Como este ejemplo. Esto es un guión literario, ¿ya? En donde solamente plasmamos la idea de los personajes, qué es lo que dicen, qué es lo que transmiten, ¿ya? Para que nosotros tengamos una idea de qué más o menos es lo que consiste la producción, ¿ya? O bien sea un largometraje o bien sea un corto. A ver, este por ejemplo es un guión, pero más que todo esto es un guión que se utiliza en radio, pero sí, el formato es similar, ¿ya? Por eso lo quise mostrar. Estas son producciones más que todo radiales, pero sí detallan mucho, digamos, y es muy importante también ver el formato que tiene, ¿no? Por ejemplo, dice, control 1, dice cortina, ¿no? La cortina ya luego, más adelante van a saber qué es lo que es una cortina. Ahorita todavía no entra esta parte dentro de esta materia, pero más adelante sí van a saber lo que es una cortina. Música del programa, digamos, detalla, ¿no? Y aquí dice la canción, el tema, track 1, y bueno, fundir con voz de locutor a los 0.16. Bueno, locutor número 1, buenas tardes queridos amigos escolares, hoy damos comienzo a un nuevo programa, etcétera, ¿no? Y el control número 3 y así sucesivamente. Aquí todo está literal. No hay en ninguna parte, si ustedes se dan cuenta, en donde diga primer plano, por ejemplo aquí tampoco. En ninguna parte dice primer plano, en ninguna parte dice musicalización, en ninguna parte dice locación, en ninguna parte dice ángulo, ¿no? Solamente está dando énfasis a lo que hablan los personajes y las escenas, más que todo, ¿no? Escena 1, escena 2 y nada más, ¿ya? De eso consiste un guión literario, jóvenes. Nada más. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Listen, Dígame. en el encabezado, ¿qué iría? Perdón, es que eso no lo logré escuchar bien. Ya. ¿Dónde? ¿En qué parte me dice? En el encabezado. Por eso, en la parte de, más que todo, básese en este de acá, ¿no? Lo que ponemos, digamos, es guión literario y el título de la idea que usted tiene, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene una idea una historia, va a narrar la historia, por decirle, de Juancito, digamos, Juan, o cualquier personaje, la historia de Juan, en ese guión literario, y abajo pone la casa de Juan, digamos, ¿ya? Y ahí pone escena número 1, y ahí pone todo lo que usted vaya a narrar de la historia. Juan llegó a su casa y tanto, tanto, tanto aquí, y bueno, y así va a ir desarrollando todo el guión literario, ¿ya? Y todos los personajes que van a estar dentro de su narración de usted. En sí, dicen ahí en ¿Entienden? el guión literario hay que describir, ¿no? Lo que viene a ser la historia y si tiene, Exactamente. no sé, algunos personajes que algo que decir, igual se lo va a incluir, ¿no? Exactamente. Tiene que incluir a todos los personajes en realidad que van a estar, ¿no?
y las cosas que ellos están hablando, por decirle, en este caso aquí, está hablando el doctor con María, digamos, ¿no? Y el doctor dice, le aseguro tanto, tanto, y María no parece que la tarea es de una enferma tanto, tanto. Entonces, es simplemente eso. Todo tiene que ser literal, no tiene que especificar nada técnico aquí, ¿ya? Entonces, de eso consiste un guión literario, ¿ya? Ya, Lisa. Creo que está claro, ¿no? No hay mucho misterio, digamos, en este punto, ¿ya? Listo, gracias. Bien, entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Quiere, o quizás no le entienden algo? Porque pasemos de una vez a la otra parte de los storyboard. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ¿no? Bueno, Listen, una dígame, pregunta. dígame. En el guión literario igual se tiene que explicar qué ángulos y qué plano se va a utilizar en el cortometraje, por ejemplo, No, como les ¿no? explicaba hace ratito, no. Como les explicaba hace rato, el guión literario solamente es la parte literal, así como aquí, así como se ve ahí en ese ejemplo, Sí. ¿no? En esa parte, por ejemplo, nunca, en ningún momento dice ángulo, en ningún momento dice plano, musicalización, ¿no? Dice, hay un storyboard, nunca, o sea, nunca. Esto solamente es un guión literario donde nosotros queremos plasmar nuestra idea, ¿ya? Para que el director o el narrador que va a leer, digamos, esta idea o este trabajo, sepa de lo que quiere decir, sepa lo que quiere, más o menos usted su idea de lo que tiene para hacerla la producción. Por ejemplo, el storyboard, ¿ya? Es lo mismo que un guión, pero es un guión gráfico. Pero esto es un guión literario, el storyboard es un guión gráfico y el guión técnico, como dice su nombre, es la parte ya técnica, donde entran todo lo que son los planos, donde son los ángulos, lo que es la Dicen, musicalización, lo que es la locación, dígame. en sí, entonces el storyboard vendría a ser como una historieta. Algo así, sí, sí, es algo así. Enseguida vamos a hablar ahorita del storyboard. Enseguida vamos a hablar de lo que significa el storyboard, ¿ya? Pero el guión literario está todo claro, creo, ¿no? Sí. No le entra nada de técnico, ¿ya? Es solamente literal, Ya. así como este ejemplo, todo literal. Así como ese y como este, mire. Bueno, este es un guión literario de un programa de radio, así que no está bien, es así, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar un poco de qué consiste el storyboard. ¿Ya? El storyboard igual es un guión, pero el storyboard es un guión gráfico, en donde nosotros plasmamos nuestras mismas ideas que tenemos, ¿ya? Pero gráficamente tenemos que dibujarlo. No es necesario, digamos, que ustedes hagan un dibujo espectacular, digamos, ¿no? No tiene que ser así. Simplemente tienen que dar las pautas y las ideas para que el director o la persona encargada que vaya a hacer el rodaje, digamos, tenga idea de qué es lo que ustedes quieren transmitirle. ¿Se dan cuenta? Porque dense cuenta que, pongámosle, o imaginemos que nosotros queremos hacer una película, ¿ya? Y nosotros somos los que tenemos la idea de la película en nuestra mente. ¿Me entienden, no? ¿Cómo vamos a darle esa idea al director para que él sepa cómo es lo que va a hacer la película? No podemos decirle, y esto aquí, y así, y eso está en mi mente, digamos, no podemos decirlo así, ¿no? Entonces, para eso se han hecho estos tipos de herramientas, porque en realidad son herramientas para poder hacer un rodaje, ¿ya? Son herramientas de rodaje. Esto el guión literario, el storyboard, que es el guión gráfico, y el guión técnico, ¿ya? Pero el guión técnico lo vamos a ver al final, por eso, al final de todo el módulo. Así que no nos vamos a adelantar mucho todavía. Ya, ahorita estamos por el storyboard. Ahora, como les dije, en el storyboard, pues, no sé si ustedes van a poder ver aquí, ahí. Miren, eso es un storyboard, por ejemplo. Pero esto ya más que todo está computarizado, digamos, ¿no? Pero lo normal es que el storyboard sea hecho a mano, que ustedes lo dibujen, así como este, así como ese. ¿Se dan cuenta? Pero dense en cuenta que aquí el problema que yo les dije a ustedes que todavía no quería enseñarles el storyboard, pero yo veo que sí es necesario porque después se le va a acumular mucho y no se van a confundir. La única diferencia es que aquí, por ejemplo, donde en la primera imagen, fíjense abajo, dice plano general, dice ahí, ¿no? En la primera imagen, la número 1. Y ustedes todavía no han avanzado los planos, ¿no? No han avanzado los planos ni los ángulos. Entonces,
Y aquí en la segunda dice plano medio. En el tercero dice plano medio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es lo que yo no quería todavía explicar el Dice, storyboard. Dígame. los planos y los ángulos, eso se pasa en el segundo semestre, tercer semestre. ¿Ya lo pasaron ustedes? Yo creo que la mayoría, yo creo que sí. Sí, Licen. Ya, bueno, está bien. ¿Ves? Que pasa que así como hay algunos que han avanzado y otros que no han avanzado, y dentro digamos, del programa analítico de la universidad o de la materia, me han puesto que yo sí o sí tengo que enseñarle otra vez los planos y los ángulos. Entonces vamos a volver a hablar de los planos y de los ángulos en el tema que viene. Faltan dos clases más y vamos a hablar de los planos y los ángulos, por lo Claro, menos sí, para hacerle para para poder volver a recordar. repasar un poco, a ¿No ves? recordar. Sí, A veces nos Exactamente. olvidamos, dicen. Sí, se olvida, se Sí, olvida. por Pero favor. de todos modos, des en cuenta que no hay mucho misterio dentro de un storyboard, ¿no? Son los planos generales. Fíjense sí que hay un plano general. Si dice plano general ahí, sí, su dibujo tiene que estar en plano general. ¿Se dan cuenta? Si dice plano medio, sí, su dibujo tiene que estar en plano medio. No pueden ponerle plano medio y hacer un plano, dibujar en plano general, digamos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso tiene que estar bien hecho también, ¿ya? Para que el director mire su storyboard y se dé cuenta de la idea que usted tiene y él lo pueda hacer una producción, ¿ya? Vamos a hablar de qué consiste en sí un storyboard, ¿ya? Hay que hacer, para hacer un video es una tarea que se requiere muchos pasos, ¿ya? Pero tiene que crear una historia, sí o sí, gestionar y ver todos los detalles y decidir cómo lo van a editar y el resultado terminado, ¿ya? Vamos a explicarle aquí qué es un storyboard en realidad. Bueno, el storyboard es un esquema obviamente visual para que nosotros podamos plasmarlo en un video. Se compone de una serie de imágenes en miniatura, así como este ejemplo que leí hace rato, que muestra obviamente lo que sucede en el video, ¿ya? De principio a fin. Están las partes más importantes, pero también incluyen notas sobre lo que sucede en cada escena. Vamos a poder decir que se parece mucho a un cómic, ¿no? Ahí, por ejemplo. Parece un cómic eso, ¿no? Y eso igual. No sé si han visto Condorito, ¿alguna vez han leído Condorito? sí. ¿Sí? Eso es un storyboard, por ejemplo, es un trabajo de storyboard, netamente storyboard. Ahí ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que les quiero decir. Bien, Dicen, los elementos, dígame. entonces, estos cómics que hay, ¿no? De Marvel, de Iron Man y todo eso, son Todo eso es storyboards storyboard. Storyboard. que se basan ya, de ahí sacan para hacerla la película, ¿verdad? Exactamente. Entonces Exactamente. Eso es, vendría a ser todo lo que nos está explicando, ¿no? sí, todo eso es un storyboard. Todo lo que son los cómics, sin ir muy lejos, digamos, ese ejemplo, por ejemplo, de Condorito que le digo, todo el mundo lo ha leído, son unos chistes chilenos, ¿no? Y bueno, esos son storyboards que se los puede plasmar. Si un director quisiera, por decirle, lo agarra esos cómics o agarra Condorito, los libros de Condorito, y lo hace una producción, porque prácticamente ahí en ese storyboard está todo, está con planos, está con todo, digamos. Entonces, eso es un storyboard, ¿ya? Bien, los elementos de un storyboard, por ejemplo, pueden ser más simples o más complejos, depende. Por lo general están dibujados a mano, como este de aquí, por ejemplo, ¿ya? Que algunas personas prefieren, obviamente, utilizar el software para poder crear sus imágenes y que sean mucho más reales, digamos, ¿no? Pero lo normal que se utiliza inclusive en los rodajes de aquí de Bolivia son a mano, ¿ya? Ya no tenemos nosotros quizás en la parte de grabaciones de películas un poco más sofisticado con software de storyboard, no ha llegado, no hay todavía acá. Pero sí, en otros países más avanzados, sí utilizan software para hacer su storyboard. Pero aquí normalmente son a mano, ¿ya? Se realizan a mano y a través de un software, depende de cada quien. El objetivo es crear más o menos una representación gráfica de un guión, ¿ya? En sí, esto, como les iba diciendo, esto es un guión gráfico. Es lo mismo que el guión literario, pero esto es el guión gráfico del guión literario que ustedes están haciendo, ¿ya? Y después de esto ya viene el guión técnico. Son esas tres herramientas fundamentales, ¿ya? Hay 5 elementos de un storyboard que no pueden faltar, por ejemplo. Como habíamos mencionado hace rato, un storyboard es una forma visual, ¿no? De organizar una historia en un orden lógico y que se pueda
mostrar para muchas cosas. En él, el diseñador crea imágenes, ya, paneles, ilustra, y el orden lo que ocurre dentro de una historia, de la historia que ustedes vayan a narrar, ya, incluyendo por supuesto los personajes y el diálogo ahí. Hay 5 elementos de storyboard que son básicos y son muy efectivos. Por ejemplo, la historia, como punto número 1, ya, la historia. Este es el primero y el más importante de los elementos del storyboard. ¿Por qué? Porque al disponer la historia que quieres contar, se puede ver si es coherente visualmente lo que está hablando con lo que está plasmado en su storyboard, ¿ya? Si es una historia completa o le falta información, igualmente te va a ayudar a organizar los puntos y todos aquellos detalles necesarios que nosotros vayamos a requerir, ¿ya? Cuando se tiene clara la historia, es bueno crear una línea de tiempo en la que queden bien definidos el comienzo, el nudo y el final de la historia. Eso no se van a olvidar. Tiene que estar bien definido cuál es el comienzo, cuál es el nudo y el desenlace o el final de la historia, ¿no? Así como cualquier transición importante, obviamente un video corporativo no tiene que contar una historia compleja, pero sí necesita atención en algún tiempo y una resolución correcta, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener idea de qué es lo que estamos plasmando en esa historieta. O historieta, o no sé cómo ustedes lo conocen, pero su nombre técnico es el storyboard, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta los personajes, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta los personajes, ya que el storyboard también tiene que complementar a los personajes de la historia. Al crear uno, la mayoría de los guionistas, digamos, usan bolígrafo o lápiz y no se preocupan en hacer los personajes que se vean bonitos, o se vean bien dibujaditos, o se vean igual, digamos, como tiene que ser. Fíjense, en este storyboard, por ejemplo, han agarrado un lápiz y le han dibujado así, pero se ve claramente el ángulo, se ve claramente el plano, ¿no? Se ve claramente, por ejemplo, aquí, dice, en este ejemplo, plano medio, padre e hija compran entradas, dice, ¿no? En el segundo dibujo, fíjense. En el primer dibujo dice cine, ¿no? Cine, plano general. Padre e hija compran entradas. La número 1. En la número 2, plano medio. Padre e hija compran entradas, ¿no? En el plano 3, plano medio, padre e hija entran al cine. ¿Ves? Claramente se puede, digamos, distinguir qué es lo que quiere plasmar el narrador de esta historia, ¿ya? Y obviamente el punto 3 también, el diálogo y los textos, ¿no? El diálogo, por ejemplo, en este storyboard no hay diálogo, ¿no? A ver, no hay diálogo, aquí creo que sí hay. No, acá no hay diálogo tampoco. Bueno, algunos storyboards sí tienen diálogo, ¿ya? Aquí no tiene ni uno diálogo, sí no tiene. Pero algunos sí, si quieren pueden ponerle diálogo. ¿Ya? El diálogo es otro de los elementos del storyboard, que no solo se debe mostrar a los personajes de la historia, sino también se deben enseñar lo que dicen, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Por ejemplo, aquí en la segunda foto, en la segunda historia, no se sabe qué es lo que está diciendo, ¿no? Algunas personas sí lo ponen con diálogo, ¿ya? La representación gráfica puede ilustrar un tono de voz que usen los personajes, como el volumen de las palabras y los sentimientos de las palabras, como la ira, por ejemplo, el enojo y la emoción, ¿no? Por otro lado, también es buena la idea de que le añada lo que es más importante de esa parte concreta de la historia, ya que a la hora de grabar esas anotaciones serán muy útiles para el director, ¿ya? La línea de tiempo también no hay que olvidarse, la línea de tiempo, ¿ya? Si bien ya hemos mencionado que el primer punto, digamos, la línea de tiempo es básica en un storyboard, con esta herramienta vamos a poder definir exactamente lo que ocurre en cada punto de la producción, ¿ya? La línea de tiempo no es más que una serie de anotaciones de tiempo, la duración de la aparición del personaje en la pantalla. Por ejemplo, ahí arriba se le pone por eso el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, ¿no? A eso se refiere la línea de tiempo, ¿ya? Para que el director sepa cuál es el que viene primero. ¿Entiende, no? ¿Ya? Algunos consejos extra para el storyboard, por ejemplo, el objetivo es hacer un buen guión gráfico, ¿ya? Porque esto prácticamente, como les dije, igual es un guión, pero es un guión gráfico, y es realizar un video de forma más cómoda posible para la persona que vaya a hacer el rodaje,
para prestar atención, tengo esto, hay que apretar, no tiene que ser perfecto, ya, estos dibujos no tienen que ser exactamente bien dibujaditos, digamos, al menos que utilicen un software para que sean algo bien hecho, pero eso es lo que no sucede normalmente, son hechos a mano, ya, no tienen que ser perfectos, por si acaso, una herramienta, no se vayan a obsesionar, digamos, con el objetivo, ¿ya? Si el resultado final funciona, van a cumplir lo que ustedes quieren, su misión, digamos, ¿no? Su misión de ustedes, ¿cuál es? Es simplemente que se entienda lo que quieren decir, ¿ya? No tienen que obsesionarse con hacerlo perfecto el dibujo. Tiene que ser un dibujo entendible, nada más, ¿ya? Los dibujos son importantes, pero la idea es mucho más importante, no se olviden de eso, ¿ya? El talento creativo es importante para el storyboard, ¿ya? Pero si dibujan mejor o peor, no es tanto. Siempre que tengan que transmitir sus ideas con claridad, no importa si sus personajes son figuras de palo o lo que sea, o son círculos o son puntitos, ¿ya? Pero que ustedes transmitan la idea que ustedes quieren dar a conocer, ¿ya? Y usen flechas también para indicar, perdón, el movimiento. Es muy útil para que la narración sea un poco más clara y la acción también. Hacer que la miniatura o que los dibujos que están acá sean más dinámicos. Etiquetar el movimiento de personas y objetos con flechas, digamos. A ver, otro punto importante. Hay que enumerar todas las miniaturas, ¿ya? Los gráficos. Hay que enumerar siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay que enumerarse, hay que hacer varias versiones de storyboard durante las revisiones, hay que darle también cada versión su propio nombre. Esto facilita que el trabajo con el resto del equipo que ustedes vayan a estar trabajando, ellos logren comprender lo que ustedes quieren decir, ¿ya? No se olviden de esa parte. Si es que lo van a hacer, por ejemplo, en grupo, ¿no? Si ustedes van a hacer su trabajo en grupo, su compañero, si usted lo hace el storyboard, su compañero no va a entender qué es lo que usted quiere hacer. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer lo más claro posible su historia, obviamente enumerando para que él sepa de qué consiste su historia o su narración de usted, ¿ya? Hagan versiones también, intentar mover marcos y crean versiones ligeramente diferentes de su historia. Nada es permanente de un guión gráfico. Y prueben cosas diferentes. Si tienen que borrarlo, por eso es importante que ustedes hagan su storyboard con un lápiz, ¿no? Para que si quizás quieren cambiar alguna cosa, lo borran y, bueno, vuelven a hacer otra escena, ¿no? Eso es muy fundamental. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver algunos videos para que ustedes puedan comprender. Quizás si no han comprendido mucho, van a poder comprender. La compañera Michelle. Listen, se va a acabar el tiempo en 3 minutos. Igual. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. A la vuelta del receso, ya, vamos a continuar con los videos para que cualquier duda, cualquier aclaración que ustedes quieran tener, lo puedan complementar con los videos que vamos a mostrar, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Ok. Lice. Listo, dígame. No, estoy afirmando. Está bien, Lice. Ya, ok, Michelle, entonces no se olvide de la grabación, vaya bajándolo porque eso tarda, le cuento. Al final de la clase obviamente me lo pasa, ¿no? Sí, le dicen, ya lo voy a cortar. Ya, listo. No, yo lo voy a cortar aquí y eso se va a cortar automáticamente, no se preocupe. Okay. Ya, listo, jóvenes, nos vemos entonces dentro de unos 20 minutos, ¿ya? De receso. En 20 minutos volvemos, ¿ya? Hasta luego, hasta luego.